SER Podcast. Estás escuchando El Abierto de Hoy por Hoy. Cada día analizamos las noticias más relevantes de la actualidad, las claves políticas, económicas y sociales, con las voces de los protagonistas y los distintos puntos de vista de nuestros tertulianos. Tiempo para el análisis, tiempo para el abierto en esta mañana de miércoles, donde estamos todavía estupefactos por el discurso de ayer de Donald Trump ante la Asamblea General de Naciones Unidas. Va a ocupar buena parte de este abierto su análisis. Vamos a desmenuzar todo lo que estuvo diciendo frente a los jefes de Estado y de Gobierno que participan en esa asamblea, muchos observando y escuchando atónitos lo que decía el presidente de los Estados Unidos, que desde la tribuna de Naciones Unidas cuestionó la propia existencia de Naciones Unidas. Ahora enseguida iremos con ello y con todo el análisis y las reacciones que ha habido a ello, pero primero saludamos a los analistas de esta mañana. Ignacio Escolar, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días, Ángeles. Elisa de la Nuez, muy buenos días. ¿Qué tal? Tú eras la que Buenos días. decías, es que yo ya no sé qué decir. Yo es que no sé qué decir, pero bueno, algo diré. Uno escucha lo que dice Donald Trump y se queda pensando, Dios, ¿esto qué es? Joan Subirats, ¿qué tal? Buenos días. Buen día. Vamos a ir enseguida con ello, pero como hay un tema que también, de alguna manera, está relacionado directamente con Donald Trump y con sus políticas. Recuerden que canceló, las presiones que ejerció Donald Trump sobre la cadena de televisión ABC llevaron a que se cancelara uno de los late shows más famosos que moderaba, que dirigía Jimmy Kimmel, que presentaba Jimmy Kimmel. Hubo toda una oleada de protesta en Estados Unidos. Hubo además muchos actores, mucha gente del mundo del espectáculo que se significó en defensa de la libertad de expresión. Jimmy Kimmel al final ha estado una semana más o menos apartado de las pantallas y la cadena de televisión ABC ha decidido volver a poner otra vez el programa y volver a poner al frente de este programa a Jimmy Kimmel. Así que, Fernando Bayo, buenos días. Muy buenas, Ángeles. Ha vuelto hace unas horas. Estábamos, de hecho, aquí nosotros en la radio cuando empezaba el programa de Jimmy Kimmel. Hace apenas 3 horas que Jimmy Kimmel ha vuelto a las pantallas de los estadounidenses. El cómico ha vuelto con fuerza después de que la cadena ABC, propiedad de Disney, decidiera dar marcha atrás esta semana a esa suspensión temporal de su show. Y lo ha hecho emocionado por la reacción de apoyo que ha recibido, con la voz entrecortada explicando que nunca quiso reírse del asesinato de Charlie Kirk, que la violencia nunca está justificada. This show is not important. What is important is that we get to live in a country that allows us to have a show. Y también like ha dicho que este show no es lo importante, que lo que importa es que se viva en Estados Unidos, en un país donde se puede hacer shows, programas como este. Es lo que ha dicho Kimmel, que eso sí, no se ha guardado ningún tipo de bromas contra la administración Trump. I'm not sure who had a weirder 48 hours, me or the CEO of Tylenol. No sé quién habrá tenido peor momento estas últimas 48 horas, si yo o el CEO, el director de Tylenol, en referencia a la empresa, ese medicamento, el paracetamol estadounidense, que Trump vincula sin pruebas con el autismo entre mujeres embarazadas o sus hijos, más bien. En fin, humor para combatir la censura. Ha dicho que Trump tendrá que sacar los papeles de Epstein si quiere tapar el escándalo que se ha montado en torno a su show. Aunque hay que destacar, eso sí, que decenas de emisoras asociadas a la cadena ABC han optado por no emitir el show. Lo han hecho para evitar choques directos con la administración Trump, que ha escrito en su red social esta noche: no puedo creer que ABC Fake News le haya devuelto el trabajo a Kimmel. Es importante, gracias Bayo, es importante eso que destacaba yo, que hay muchas, por el sistema que tienen de emisiones en Estados Unidos, hay muchas cadenas locales que se enganchan, por decirlo de una manera llana, a la matriz que sería ABC, y muchas de estas no se han querido enganchar al programa de Jimmy Kimmel precisamente para no contravenir al presidente de los Estados Unidos, que ha dejado bien claro en ese mensaje que decía Bayo en la red social lo que opina de la vuelta de Jimmy Kimmel a los platós de televisión. Joan, ahora iremos a lo del discurso, que ha sido tremendo, pero claro, algo tan básico, tan presente en la Constitución como es la libertad de expresión, es algo que a Donald Trump le importa un pito. Este es uno de los grandes temas, el tema de la libertad de expresión y cómo se maneja, ¿no? Es decir, al mismo tiempo puedes escuchar que el vicepresidente de Estados Unidos, defiende la libertad de expresión porque dice las cosas que dice y por lo tanto tiene derecho a decir lo que le da la gana, y al mismo tiempo son capaces, de intentar hacer callar a cualquiera que les lleve la contraria. Y ese es el debate que hay en un tema, como dices muy bien,
que es, digamos, de alguna manera fundamental en la historia de Estados Unidos, que es la libertad de expresión, y esa mezcla extraña entre el free will y la libertad de expresión, ¿no? El que yo pueda hacer lo que quiera, que es una visión también... Es decir, detrás de ese debate hay un debate importante sobre el concepto de libertad, ¿no? Y creo que lo que está haciendo Trump y su régimen en relación al tema es muy grave, porque ya sabes que luego esto deriva en censura de libros en las escuelas. Claro. Se empieza por un programa de televisión, se empieza por un programa de televisión que parece que es una cosa como frívola, como superficial, pero tiene mucha más profundidad de lo que pueda parecer así solo si solo miramos por encima. Ignacio. Es bastante terrible la manera en la que se está desarrollando los acontecimientos en Estados Unidos y los pasos obvios hacia la censura, que es lo que de manera muy evidente estaba intentando Trump y va a seguir intentando Trump, al utilizar directamente al responsable de la regulación de las cadenas para pedir el despido de este presentador y cómico tan conocido. Y es que encima además lo hacen sobre premisas falsas, porque tú repasas las declaraciones, la broma que hizo Kimmel, y ahí se está criticando al movimiento MAGA por la instrumentalización del asesinato. No está ni justificando el asesinato ni burlándose en ningún caso de la víctima. Quien sí se burló de la víctima, quien sí lo hizo, fue Trump, cuando se puso a hacer chistes y a criticar y a burlarse del marido de Nancy Pelosi, después de ser agredido por un fanático con un martillo en la cabeza, y tuvo que ser hospitalizado por ello. Eso sí fue burlarse de una agresión y justificar una agresión. Lo que ha hecho este cómico es pura libertad de expresión. Pero es que esa libertad de expresión para los MAGA y para Trump es un embudo. Hay un lado estrecho para los demás y hay un lado ancho para ellos. Lo que ellos pueden hacer absolutamente todo, y es libertad de expresión y el mundo de la libertad, y luego en el otro lado cualquier cosa se convierte en una herramienta para la victimización. Pero te cuenta cómo eso lleva, Ignacio, a la autocensura, lo que comentábamos ahora con Bayo. Todas esas cadenas que no han querido emitir el programa de Jimmy Kimmel ni lo van a emitir por no contrariar a Donald Trump. Es que tiene efectos, es que te estás enfrentando a un hombre muy poderoso que además ha demostrado que no tiene ningún respeto ni por las instituciones ni por las regulaciones, que le da igual lo que se pueda o no se pueda hacer, que ya vendrá dentro de 5 años cuando sea irrelevante una sentencia para decirle que eso no vale, que le da lo mismo. Elisa. Sí, yo el otro día comentando con unos amigos precisamente decíamos, claro, mientras haya gente que se pueda reír de Donald Trump, no todo está perdido, porque realmente no creo que nadie en una tele se pueda reír de Vladimir Putin, por ejemplo, ¿no? Claro, cuando pasa esto dices, oye, es que ya estamos hablando de una deriva muy peligrosa. Por supuesto por la libertad de expresión, evidentemente, pero también por esa capacidad de reírte del poder, que es absolutamente fundamental en una democracia. Y luego lo otro que quería comentar era lo de la autocensura, ¿no? El problema muchas veces no es ya esas amenazas desde el poder, sino que la gente se las tome en serio y dice, yo por si acaso, esto no lo voy a comunicar, ¿no? Y eso es peligrosísimo, porque eso sí es una deriva que al final hace que ya no es que no hace falta que te cancelen, sí, no hace falta. Claro, efectivamente, tú mismo dices, uy, esto a ver si va a molestar, esto yo no lo digo. Entonces, ojo, porque desde luego me alegro un montonazo, creo que es importantísimo que esté de vuelta, pero ojo con la deriva que se anunciaba, que era, bueno, no solo que la cadena directamente dice que no le ponen antena, sino que un montón de, como habéis explicado, otras cadenas dicen, yo prefiero no molestar, ¿no? Claro, eso ya no, es que ya no hace falta que el poder haga nada, ya lo haces tú en su lugar, ¿no? Entonces me parece importantísimo y ojalá que podamos seguir escuchando a gente como Jimmy Kimmel burlándose de Donald Trump, porque es importantísimo poderse reír del poder. Vamos a hacer una pausa y a la vuelta vamos a seguir por ahí. Vamos a seguir por Donald Trump y ese discurso que ofreció ayer ante la Asamblea de Naciones Unidas, sin teleprompter, que se le estropeó igual que las escaleras mecánicas. El Abierto. Ser podcast. En el Abierto, Ignacio Escolar, Elisa de la Nuez y Joan Subirats. Les decía que era uno de los discursos más esperados en esta Asamblea General de Naciones Unidas que empezó ayer. Era el discurso de Donald Trump regresando al corazón del multilateralismo global que él tanto desprecia, porque se ha encargado de explicarlo y de decirlo en innumerables ocasiones, y la verdad es que no decepcionó, incluso desde antes de empezar a hablar.
Al fondo de este murmullo se le escucha decir: la escalera está rota, porque el presidente de los Estados Unidos se quejaba precisamente de que la escalera mecánica que conduce al plenario de Naciones Unidas se había estropeado, obligándole a subir andando. Lo que se podría haber quedado en una anécdota se convirtió en el inicio del discurso en el que Trump cargó con rabia contra la ONU. All I got from the United Nations was an escalator that on the way up stopped right in the middle, and then a teleprompter. Porque lo único que le ofrece, dijo de la ONU Donald Trump, es una escalera rota y un teleprompter que no funcionaba, lo que le llevó a improvisar un discurso lleno de agravios contra el orden internacional, que yo creo que quedará en la memoria de muchos. Enviada especial a Nueva York, Sara Canals, hola de nuevo. Buenos días, Ángels. Porque Trump se despachó a gusto contra todo y contra todos, además de desplegar todo su arsenal de bulos, de mentiras, de críticas y sobre todo de amenazas contra todo aquel que tenga una visión diferente a la suya. Your countries are going to hell. As everyone knows, I have also been deeply engaged in seeking a Vuestros países están yendo al infierno, le dijo a los líderes occidentales, por permitir la inmigración. Trump echó por tierra cualquier posibilidad de que el reconocimiento de Palestina sea posible y dijo, entre otras cosas, Sara, que el cambio climático es un invento. Sí, ha sido un discurso demoledor, recibido con tímidos aplausos y donde ha menospreciado a la ONU como nunca antes lo había hecho. La ha acusado de generar conflictos en vez de solucionarlos, de desaprovechar también su potencial o de hablar mucho pero hacer poco. For the most part, at least for now, all they seem to do is write a really strongly worded letter. Y de hecho la ha descrito como una organización que simplemente se dedica a emitir cartas contundentes. La acusa también de no haberle ayudado en sus esfuerzos para solventar los 7 conflictos que presume de haber zanjado. I ended 7 wars, dealt with the leaders of each and every one of these countries and never even received a phone call from the United Nations offering to help. Ni una sola llamada recibí de la ONU. Ha implorado, y es que por criticar, Ángel se ha arremetido incluso contra el teleprompter y las escaleras mecánicas, donde él y Melania se han quedado atascados durante unos pocos segundos nada más entrar en el edificio. Un discurso donde ha rechazado el reconocimiento de Palestina, argumentando que solo reforzará a Hamás, ha negado también el cambio climático y ha atacado a Europa por su política migratoria. Europe is in serious trouble. They've been invaded by a force of illegal aliens like nobody's ever seen before. Y les ha vuelto a presionar para dejar de comprarle petróleo a Rusia, y todo ello sentenciando que con él en la Casa Blanca, Estados Unidos ya no es el hazmerreír de todo el mundo. Sara, gracias. A vosotros. Donald Trump, Ignacio, criticando el multilateralismo, entre muchas otras cosas, desde el corazón del multilateralismo, que desgraciadamente la sede de la ONU está en Nueva York, que está en Estados Unidos. Tengo curiosidad por saber si el discurso original que no pudo leer en el teleprompter era peor o mejor. Lo que vimos es Trump en estado puro, es la versión más dura y más inconsciente del principal líder mundial. Hace 15 años nos cuentan este escenario y pensaríamos que es una película de ciencia ficción distópica, que íbamos a tener a alguien así al frente de la primera potencia del mundo, con discursos que no es que sean reaccionarios por volver a Ronald Reagan y Margaret Thatcher, es que está volviendo a discursos previos a la Revolución Francesa, a la Revolución Científica. Está poniendo en cuestión la eficacia de las vacunas, está criticando la evidencia científica sobre el cambio climático que todos vemos de manera inmediata, de manera diaria en nuestras vidas. En fin, está haciendo algo que era inimaginable en los últimos 2 siglos en Estados Unidos. O sea, son de verdad, no me podía imaginar que algún día podríamos tener a alguien así. Sobre todo, lo más alucinante es que la primera potencia más beneficiada del multilateralismo está dinamitándolo en directo. Claro. La ONU es un organismo que se construyó a la imagen y la medida de Estados Unidos y su derecho a veto, a la medida de los ganadores de la Segunda Guerra Mundial. Todo el comercio internacional ha tenido un gran ganador, que es el dólar y Estados Unidos, y ahora es el principal beneficiario de todo esto el que está decidiendo dinamitarlo todo, haciendo buena la famosa teoría de Mario Cipolla de los estúpidos, de los idiotas, que dice: hay gente que lo hace por egoísmo, que hace cosas buenas para él y malas para los demás, y hay gente que hace cosas que son malas para él y para los demás, que son la gente más peligrosa, y ese tipo de personas es a lo que representa Donald Trump. Elisa.
Sí, ¿no? Como te decía antes, es que es difícil. ¿Qué dices, no? Está claro que es dinamitar el orden que sale de la Segunda Guerra Mundial y dinamitarlo precisamente en la sede de la ONU. Y con un discurso estoy de acuerdo con Ignacio, que es profundamente estúpido. Sí, es que hay que decirlo así. Estos son una estupidez detrás de otra estupidez. Aparte de las referencias continuas a él mismo y tal. Pero claro, es muy grave porque efectivamente es el líder de la principal potencia por ahora, aunque yo creo que al paso que va a dejar de serlo en breve, ¿no? Todos los, digamos, las obsesiones, ¿no? Que si el cambio climático, que si los inmigrantes, y luego ese desprecio por todos los demás, que yo, sinceramente, como europea, digo, oye, alguien debería allí levantarse y levantar decir, la mano. Claro, yo por eso cuando decía tímidos aplausos, digo, oiga, pero ¿cómo que tímidos aplausos? Alguien debería levantarse y decir, pero ¿usted qué está diciendo, no? Que la sensación es que solo cuenta él y todos los demás, pues una especie de comparsas. Y luego, como que las reglas de la diplomacia solo se respetan desde un lado y él no tiene ningún respeto por ellas. Es que él no tiene ningún respeto por ellas. Entonces, pero ¿por qué tiene un montón de señores, un montón de países que escuchar este tipo de discursos? Es decir, eso como primera idea, ¿no? Y luego yo creo que también hay algo más de fondo, ¿no? Que es esto de explotar todos los miedos, ¿no? Que eso es tan populista, pero claro, funciona. Y el problema de esto es que funciona, ¿no? Y eso sí que creo que también como democracias liberales que somos en Europa, alguien debería también empezar a hablar de esto, ¿no? Que miedo porque cuáles son, digamos, realmente los peligros, si es que los hay y cómo son. Es decir, sentar un debate público sobre esos temas que a la gente le asustan, y es verdad que a la gente le asustan, ojo con eso, sí. Para sacarlo de la agenda de la extrema derecha, porque es que si no, no hablamos nunca de esas cosas y al final quien se queda, digamos, con esos votantes, sencillamente por una cuestión de miedo, son los de extrema derecha. Y poco más, es que como te digo, ¿pero qué vas a decir? Y te acuerdo con Ignacio, hombre, no hace 15 años, hace un año. Esto era impensable y resulta, bueno, ya había gobernado Trump, pero es verdad que pero no tenía nada que ver. Pero este segundo Trump es completamente diferente. No tenía nada Joan. que ver. No, yo no sé muy bien, o sea, es cada día que pasa, porque no dejamos de hablar de Trump y de las incongruencias, de lo errático que es, al mismo tiempo de lo coherente que es decir, porque es muy errático en cualquiera de sus manifestaciones, pasa de una cosa a la otra, pero en cambio es muy coherente en lo básico, ¿no? Que es ese matonismo, esa especie de que todo se basa en sus convicciones, y sus convicciones valen más que cualquier otra, ese nacional cristianismo ultraconservador que saca en todas partes. Pero ¿cómo podríamos imaginar que alguien en la Asamblea General de las Naciones Unidas diga que el alcalde de Londres quiere imponer la Sharia? La Sharia, sí. Sí. Y que esto lo diga como una cosa evidente, más, como una cosa evidente, que todo el mundo sabe que el alcalde de Londres va a imponer la Sharia en esa ciudad. Y no pasa nada. Es decir, entonces yo creo que ¿cuál es el límite? O sea, hay un momento en que uno piensa, bueno, ¿y qué va a pasar en Estados Unidos? Porque, ¿no? O sea, esa especie de conversión del cuñado del bar en presidente de la primera nación del mundo, la más potente del mundo, ¿esto tiene algún límite? Porque, claro, no solamente son declaraciones, luego tiene consecuencias. Pero es que yo creo que el problema, Joan, es que el límite ya lo ha alcanzado. Sí, o sea, yo creo que ayer, exacto, lo ha alcanzado y sobrepasado. El problema es cuál es el mecanismo. Pero claro, sí, ¿qué hemos de esperar? ¿Que se deteriore la economía americana para que los americanos, los 70 millones que le votaron, se den cuenta de esto? ¿Hemos de esperar al midterm? ¿Hemos de ver qué pasa con el Partido Demócrata, que parece que no despierta? O sea, porque claro, ¿cómo vamos a mantenernos? Porque ¿qué podemos hacer el resto del mundo en este tema, ¿no? O sea, yo creo que ahí hay la sensación de límite, ¿no? De que estamos cada día, digamos, como explorando nuevas posibilidades, porque al final, ¿quién apoya a Trump, no? ¿Quién lo apoya? Es decir, Putin por un lado, quizá porque así se produce ese paralelismo. ¿Quién? Hungría, Milei. ¿Dónde están los apoyos realmente de Trump para que pueda, de manera, digamos, absolutamente irresponsable, continuar haciendo y diciendo las cosas que dice? O sea, al final uno piensa, bueno, esto no puede seguir así. Por lo tanto, hay un optimismo sobre el profundo pesimismo, digamos, ¿no? No sé si me explico. O sea, uno piensa, esto no puede seguir así. O sea,
Sí, ¿Qué va a decir pasado mañana? Sí, pero yo insisto, es verdad que todos decimos esto no puede seguir así. Pero sigue. Exacto, pero sigue. O sea, decía, nunca hubiéramos imaginado un discurso de estas características en la tribuna de Naciones Unidas. Claro. La semana pasada no lo hubiéramos imaginado y esta semana se ha producido. Elisa, ¿qué querías hablar? Sí, yo quería también hablar un poco, más allá de la política interna de Estados Unidos, claro, la razón, por ejemplo, de que los países europeos sean tan cautelosos, vamos a decirlo así, algunos dirán que serviles, o que no puedan responder a este tipo de discursos tan provocadores, es sencillamente las dependencias que tenemos de Estados Unidos, ¿no? Y eso es lo primero que hay que entender, y no hablo de Europa, que es lo que más conozco, pero no seremos los únicos. Dependencia en primer lugar en temas de seguridad, en temas de defensa, que eso no se va a solucionar en 2 minutos, y creo que explica mucho esa cautela, esa prudencia, que a mí desde luego no me indigna, pero digo, ¿cómo no? Lo que te pide el cuerpo, lo que pide el cuerpo es decirle, que se levanten y se vayan. Exacto, que le digan, pero ¿usted qué está diciendo? Pero la realidad es que esa dependencia existe. El tema de la guerra de Ucrania es súper sensible, no digo ya el tema de los aranceles, y por tanto se permiten cosas que estoy totalmente de acuerdo, no se deberían permitir y no se deberían escuchar, porque realmente estás intentando un poco, a ver cómo gestiono a este señor, ¿no? Porque realmente hay esas dependencias detrás y eso no se va a acabar de la noche a la mañana. Y me imagino que muchos otros países del mundo están en la misma situación. Digo, por explicar también y que no pensemos que es que todos los demás, hombre, hay unos intereses muy potentes y no es fácil de gestionar. ¿Sería esa la explicación, Ignacio? Yo creo que sí, es verdad. De cómo hemos visto, vimos a Ursula von der Leyen, vamos viendo cómo todo el mundo va doblando el espinazo. No, esa foto de todos los primeros ministros europeos allí escuchando al maestro, no sé, es todo. Estoy de acuerdo, es verdad que la dependencia de Estados Unidos complica mucho cualquier respuesta, pero yo creo que Europa tiene que asumir de una vez que ya no es un aliado. Que podemos decir, hacer formalmente como que lo es, pero que la realidad es que Trump, que para empezar está diciendo cosas como que no respetaría el acuerdo de la OTAN y en función de cómo sea ya veremos si va en respuesta del país agredido, que Trump ya no es un aliado ni fiable ni no fiable, simplemente no es aliado, ya no es nuestro aliado. Alguien que nos chantajea, que nos amenaza, que pone en cuestión los principios fundamentales de la Unión Europea, los derechos humanos, no puede ser un aliado nuestro y hay que asumirlo. Hay que asumir que a lo mejor en este mundo multilateral a Europa le interesa más llevarse bien con China que con Estados Unidos, que por lo menos es algo más coherente, es decir, que es un aliado en el cual se pueden hacer negociaciones porque hay un respeto mínimo por lo acordado. Trump está jugando como cualquier tramposo, a decir una cosa, a hacer la contraria, y eso no puede ser un aliado. Y aparte que sí, es posible que dentro de 4 años pierda las elecciones el movimiento MAGA y aquello vuelva a una relativa normalidad, muy bien. Sí, pero ¿dónde está el Partido Republicano, Ignacio? En fin, pero es que esto es medio país. O sea, ¿quién va a ganar esas elecciones? ¿Dónde está el partido? Porque antes hablábamos de la contestación interna, ¿no? No sé si era esa que decía el Partido Demócrata o pero ¿y el propio Partido Republicano? No hay partido, si es que el propio vicepresidente de Trump, J.D. Vance, era alguien que criticaba a Trump por este mismo tipo de cosas y ahora está convertido en el Robin de Batman. O sea, es que no hay una estructura allí con la cual se pueda construir una alianza a largo plazo para Europa. Bueno, hoy hay un titular de La Vanguardia que dice que la OCDE, en un informe que acaba de publicar, dice que la situación económica en Estados Unidos se va a deteriorar, va a complicar, digamos, la política de aranceles, va a tener efectos internos y las cosas pueden empezar también a... Es decir, esos 70 millones de votantes pueden empezar a notar que las opciones que hicieron, que tenían las razones que tuvieran, tienen efectos luego también en sus propias vidas, ¿no? Es decir, al final, digamos, o es capaz de acabar de arruinar el sistema democrático americano, o el sistema democrático acabará pudiendo pasar cuentas, porque esta es la esperanza que tenemos a nivel, digamos, de futuro, ¿no? Es decir, claro, estamos, fijaos, o sea, yo estoy hablando del midterm y nos falta 1 año y un mes para llegar al midterm, o sea que se nos puede hacer eterno. Muy largo. Exacto. Muy largo. Entre los que estaban escuchando ayer en ese plenario de Naciones Unidas el discurso de Donald Trump estaba el presidente del gobierno y estaba el rey Felipe VI. Hoy hay nueva jornada en la Asamblea de la ONU, enviado especial Guillermo Lerma. Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Ángel. Y hoy es el turno precisamente para España, que está siendo uno de los países que más está liderando la defensa de Palestina y mostrando su total oposición a Netanyahu. No será Sánchez, ya lo hemos dicho en otras ocasiones, quien hable hoy ante el plenario, va a ser el rey Felipe VI, por lo que hay interés por saber cómo se refiere el monarca a lo que está pasando en Gaza, a la masacre en Gaza.
Sí, va a ser la quinta vez que el rey Felipe VI se dirija a la Asamblea General de la ONU, la cuarta de manera presencial. El rey lo hace para conmemorar los 70 años de la incorporación de España a esta organización y en un momento que él mismo esta semana calificaba de crucial, con gobiernos y potencias como Estados Unidos cuestionando la utilidad de Naciones Unidas y en un contexto geopolítico en el que se multiplican los conflictos. Por eso, Felipe VI defendía la necesidad de reforzar la organización. Un momento crucial que no admite vacilaciones y que exige de todos una cooperación firme, solidaria, eficaz. Si de verdad hay voluntad clara y honesta de avanzar y no dejarnos llevar por intereses excluyentes, olvidos, frustraciones y regresiones en tantos órdenes de la vida humana. La situación en Gaza está centrando todos los debates de esta semana de alto nivel aquí en Nueva York y hay mucha expectación por saber en qué términos habla Felipe VI sobre lo que está haciendo Israel en la Franja de Gaza. El gobierno lo califica abiertamente de genocidio, un calificativo avalado por la Comisión Independiente de la ONU, que sin embargo los partidos de la derecha en nuestro país se niegan a utilizar. Lo que sí que ha defendido el rey hace unos días, de hecho, es el derecho de Palestina a constituirse como un Estado viable. España apoya iniciativas para la reconstrucción de Gaza, tan necesarias para que su población recupere su vida y su dignidad. Palabras que el monarca pronunció en una visita oficial a Egipto, donde habló también de sufrimiento brutal e inaceptable para referirse a la ofensiva desplegada sobre la franja por parte del gobierno de Israel. Guille, gracias. Hasta luego, muchas gracias. Enseguida continuamos. En el abierto, Ignacio Escolar, Elisa de la Nuez y Joan Subirats. Todavía continuando con el tema de Palestina y a partir de lo que ha pasado en la Asamblea de Naciones Unidas, donde hoy vamos a poder escuchar a ver cuáles son las palabras que utiliza el rey de España, Felipe VI, para referirse a la masacre en Gaza. Lo cierto es que aquí en el Partido Popular siguen desmarcándose de las posiciones que condenan el genocidio en Gaza. David Junquera, buenos días. Hola, buenos días. Y lo último en este sentido, protagonizado por el Partido Popular, ha sido oponerse al minuto de silencio que se guardó ayer en el Congreso de los Diputados. Estuvieron presentes, se quedaron en el hemiciclo, pero dejaron clara su postura en contra. No así Vox, ¿no?, que se levantó y se fue del hemiciclo. Sí, la teoría es que es como lo del tonto, el dedo y la luna, que estamos mirando donde no es, que hay que mirar a Badajoz y no a Nueva York, que las portadas, los titulares están hablando del procesamiento del hermano de Sánchez y lo que está pasando en la ONU, pues que sirve para poca cosa. El futuro de Gaza depende más de lo que haga Hamás que de lo que se diga ahora mismo en Estados Unidos. Es la postura de Génova, desde donde se defiende que lo que está diciendo ahora Macron, pues ya lo decía Rajoy hace más de una década. El PP quiere hablar de Sánchez, de los líos judiciales de su entorno, de los fallos de las pulseras, de la fractura de la coalición de gobierno y no se va a mover de su discurso. Lo ejemplifica eso que decías, Ángels, lo que vivimos ayer en el minuto de silencio que se celebró en el Congreso. Los populares participaron, pero lo hicieron a regañadientes. Esther Muñoz explica el motivo. No se guardó un minuto de silencio por los miles de israelíes que fueron asesinados atrozmente por la banda terrorista Hamás. Y no nos parece comprensible que solo se guarde un minuto de silencio por los asesinados por los israelíes en Palestina. Y lo que hemos pedido es que se guarde un minuto de silencio por todas las víctimas de este conflicto. Trató Muñoz de tomar la palabra antes de empezar el minuto de silencio, pero Armengol no se la dio. Vox optó directamente por ausentarse. Pedro Sánchez está utilizando a las víctimas de Gaza como escudos humanos para tratar de tapar con cortinas de humo su propia corrupción, para intentar tapar la corrupción asfixiante que está rodeando a este gobierno. Es Pepa Millán de Vox, que dice exactamente lo mismo que llevamos escuchando un par de semanas al Partido Popular, eso de víctimas como escudos humanos utilizadas por el gobierno, cortina de humo para tapar la corrupción. Las derechas no varían el guión y no lo harán hoy a pesar de lo que diga el rey. La ultraderecha no valora el discurso, pero sospecha de instrumentalización. A nosotros no nos corresponde opinar sobre eso, pero lo que sí digo es que el gobierno se está afanando por asaltar todas las instituciones del Estado, también la corona. Aquí tenemos a un presidente del gobierno que él quiere ser rey y mientras no lo sea, pues va a hacer todo lo posible por arrodillar las instituciones ante sus pretensiones y politizarlo absolutamente todo. Y en eso está Pedro Sánchez.
El PP es más prudente, prefiere no decir nada, tampoco dice nada sobre qué hará con el decreto de embargo a Israel. Aseguran en Génova que quieren leerlo bien, no vaya a ser que tenga alguna sorpresilla, dicen, de las que suele incluir Pedro Sánchez. Junquera, gracias. A vosotros. El Partido Popular que sigue moviéndose así como de un lado para otro, y ya el poner peros a un minuto de silencio para condenar el genocidio en Gaza, bueno, de la ultraderecha, de Vox se puede esperar, pero del Partido Popular, Elisa. No sé, tú has dicho una cosa, que esto es yo lo llamo una oposición cizagueante, ¿no? Entonces, bueno, pues según la mañana vamos de un palo o vamos de otro. Yo creo que además es que lo que creo que debería entender el Partido Popular es que todo es compatible, es decir, es compatible decir que lo que está pasando en Gaza es un genocidio, además sobre todo porque es que además tienes una comisión independiente de la ONU que lo dice, no es que te levantes tú esa mañana y lo dices, yo creo que eso siempre da un plus de seguridad jurídica, ¿no? Es compatible el minuto de silencio y es compatible criticar al gobierno, hablar de los casos de corrupción. Yo no veo por qué tiene que ser una cosa u otra, ¿no? A mí me llama un poco la atención, pero en fin, como ya lo hemos hablado muchas veces aquí, y yo creo que además otra cosa que también es un poco preocupante es utilizar algo que yo creo que la sociedad española está básicamente de acuerdo con que lo que ocurre en Gaza, le llames genocidio, no le llames genocidio, es una catástrofe de dimensiones increíbles, usar eso como algo divisivo, ¿no? Y eso sí me parece también una cosa importante, porque yo creo que lo mismo, pienso que cuando se produce la agresión a Ucrania hay una sensación o un sentimiento a la sociedad española de esto no puede ser, también hay ahora esa reacción, creo, ¿no? En el sentido de que esto es una catástrofe, esto se tiene que parar, la Unión Europea debería hacer más cosas, está bien que la sociedad española se movilice. Por tanto, es una pena que nuestros políticos una vez más empiecen con este rifirrafe de si un minuto de silencio o no, o lo hago a medias, o que si el rey por en medio. Me da pena, la verdad, ¿no? Porque creo que de verdad que en esto hay una mayoría que está a favor que piensa que lo de Gaza es una catástrofe humanitaria, lo voy a decir así, para que no haya si genocidio sí o no, y es algo que debemos parar. Joan. Sí, yo creo que es una demostración de una idea de política en minúscula, ¿no? Es decir, cuando pasan las cosas que pasan en el mundo, ¿no? Al final tú tienes que tener un criterio de prioridades, ¿no? O sea, no puede ser que como pasa hoy, ¿no? Muchos periódicos, pongan como portada, el hermano de Pedro Sánchez, ¿no? Pasando lo que pasó en la ONU, pasando lo que está pasando en el mundo, ¿no? Entonces tú puedes, pensar que, y lo puedes creer, y puedes pensar que realmente pues el gobierno de Pedro Sánchez pues está plagado de corrupción, no sé qué. Pero esto, no te impide decir que lo que está pasando en Gaza es gravísimo desde el punto de vista del orden mundial, que lo que está diciendo Trump es un elemento que pone en cuestión las bases, del sistema democrático desde todos los puntos de vista. Entonces, la gente está viendo que la política es pequeña, ¿no? Es una política minúscula que solamente va de quítate tú para ponerme yo, ¿no? Y eso yo creo que hace daño a todo el mundo. O sea, yo creo que este es el problema, ¿no? El no entender que al final hay elementos que están por encima de la coyuntura tan pequeña, ¿no? Y que requieren una visión de la política que vaya más allá, ¿no? Y yo creo que este es el problema que estamos atravesando ahora, ¿no? Ignacio. Es bastante terrible, porque el problema que tiene el Partido Popular con este tema es que no se atreve a desautorizar a sus dirigentes, que están directamente negando no ya el genocidio, directamente el crimen de guerra, que es algo sobre Hablamos lo que de no Aznar hay. Y de Ayuso. Exactamente. Entonces, claro, a partir de ahí todo es muy incómodo para Alberto Núñez Feijóo y para su partido, en el sentido de que eso de ser equidistante entre lo que dice Ayuso y lo que dice la ONU respecto a lo que está pasando en Gaza, pues le coloca en posiciones muy difíciles de explicar, no te digo ya a la oposición, a sus votantes. Porque la mayoría de sus votantes también consideran que es intolerable lo que está haciendo Netanyahu en Palestina y con los palestinos. Y ese es el problema de fondo. Feijóo, durante todos estos años que lleva al frente del Partido Popular, ha demostrado en cada ocasión la debilidad con la que actúa. No tiene el control del partido, es acreedor de esa deuda que tiene con Isabel Díaz Ayuso, que es la que le abre la puerta para entrar a la presidencia del Partido Popular, recordad todos cómo fue, y a partir de ese momento es incapaz en cada ocasión en la que tiene un pulso con Ayuso en mantenerlo hasta el final. Y este es otro ejemplo más.
en fin, que no sea capaz el Partido Popular en Madrid de defender lo que el Partido Popular defiende en Europa. El Partido Popular Europeo, tampoco hay que irse a ningún otro sitio. Es que no son líderes bolivarianos los gobiernos europeos que están reconociendo, al igual que antes hizo el gobierno de España, a Palestina, ni los que están denunciando que esto es intolerable, ni los que están poniendo sanciones comerciales a Israel, que no son bolivarianos ni peligrosos comunistas, que es el consenso de los países a los que nos queremos parecer. Y ante eso yo creo que lo que le pasa a Feijóo es que una vez más demuestra que no está preparado para liderar ese partido, y a partir de ahí están las dudas de si está preparado para liderar España. Mientras, ¿vas a decir algo? Sí, no, que quería un poco, totalmente de acuerdo con lo que dice Ignacio y Joan, pero sí un poco insistir en esto, cómo aleja a la ciudadanía de su clase política, ¿no? Porque, como bien dice Joan, es que la sensación es que están a lo suyo, sus cosas pequeñas, a no sé qué, y que estas cosas que son relevantes, que son importantes y como se ha visto también, digamos, le llegan a la gente, ¿no? De forma directa, bueno, pues es un rifirrafe más, y creo que eso es un error que ojalá que no lo paguemos. ¿Pero por qué toda la clase política? Si es una cosa que está haciendo el PP. No, me refiero al rifirrafe no, en este caso es decir, en este caso no hay rifirrafe, solo hay rifi. Solo hay rifi. Vale, comprado, pero que lo que sí que me parece importante es una cosa que tú has dicho, es que la mayoría de los votantes del PP piensan lo mismo que la mayoría de los votantes del PSOE. La mayoría de los españoles piensan igual. Y la mayoría de los españoles, y por tanto ver esto es muy, muy desalentador para cualquiera que diga, oiga, pero estos señores, ¿a qué se dedican? ¿No? Pero es que, por un lado, una señora le da medalla de oro al equipo de Israel en la Vuelta a España, claro, y en el otro lado estamos hablando de genocidio. ¿No? Estamos totalmente de acuerdo. No seré yo quien defienda a Díaz Ayuso. Déjame que no nos olvidemos de lo que está pasando sobre el terreno, porque hemos hablado de lo que ha pasado en la ONU, hemos hablado de cómo afecta esto en el debate político, en el debate partidista aquí en España, pero vayamos a saber qué es lo que están siendo estas últimas horas sobre el terreno, no solo en Gaza, sino también en Cisjordania. Recordemos la amenaza de Netanyahu de esa anexión de Cisjordania si siguen para adelante todos esos reconocimientos del Estado de Palestina. Pablo Morán, hola de nuevo. Hola de nuevo, Ángel. Porque ahí sigue Israel con sus planes con Gaza, sigue avanzando sobre todo en la capital, en la ciudad de Gaza, y está asfixiando en las últimas horas la entrada de la poca ayuda humanitaria que entra, la está asfixiando, cerrado el paso desde Cisjordania a Jordania. Claro, es la conexión de los palestinos con el exterior, con Jordania. Es el cruce de Allenby que utilizan cada día miles de personas y por el que también pasan los camiones con esa ayuda a Gaza. El cierre es desde hoy y hasta nuevo aviso, por orden de Netanyahu, y en la práctica pues aísla Cisjordania, justo cuando el primer ministro israelí, como decías, está barajando declarar la anexión de ese territorio. Hacía días que se especulaba con el cierre del cruce por un tiroteo en el que murieron 2 israelíes, pero desde luego que el momento es el que es, en el que se decide este cierre, cuando, como decíamos, Israel se plantea hacerse con Cisjordania como respuesta a los últimos reconocimientos del Estado palestino que estamos viendo y que siguen moviendo cosas. Atención al mensaje también en la Asamblea General de la ONU de Japón, una de las grandes potencias que quedan por dar ese paso. Mensaje de su primer ministro que condena enérgicamente el asedio a Gaza, y las declaraciones de los altos cargos israelíes destacó que niegan la posibilidad de que los palestinos tengan un Estado propio. Japón adoptará medidas, prometía Shigeru Ishiba, en lo que ya se interpreta como un gesto hacia ese reconocimiento también por parte de ellos de Palestina. Un potencial Estado que, como decías Ángel, Israel sigue destruyendo, particularmente en Ciudad de Gaza. Las tropas israelíes están a 3 kilómetros del centro de la ciudad, a escasos metros de uno de los principales hospitales, el de Al-Shifa. Al Jazeera informa sobre el ataque a un edificio esta misma mañana en el que se refugiaban desplazados por el asedio. Hay al menos una veintena de muertos. En paralelo, la flotilla de Gaza denuncia nuevos ataques de Israel, habla de 13 explosiones sobre sus barcos. Y de momento, pocas señales de que Trump haya logrado reavivar las negociaciones de un alto el fuego, que ahora mismo suena pues francamente lejano, pero bueno, Trump lo intenta con un encuentro anoche con los líderes árabes también en la sede de la ONU, en el que, según medios estadounidenses, se iba a plantear un futuro para Gaza con la implicación de esos estados, sin Hamas y sin Israel, con la implicación de esos estados tanto para la retirada del ejército israelí como para la reconstrucción. Y la única pista que tenemos de ese encuentro es que Erdogan ha dicho que ha sido muy fructífera. Pablo, gracias. A ti hasta ahora. Hacemos una pausa y enseguida volvemos para ampliarles una información que ha adelantado hace unos minutos El Diario. El juez Peinado sienta en el banquillo a la mujer del presidente del gobierno, a Begoña Gómez. Vamos a la vuelta con la ampliación.
En el abierto, Ignacio Escolar, Elisa de la Nuez y Joan Subirats. Vamos con la ampliación de esa información que hace unos minutos adelantaba el diario. Pedro Jiménez, buenos días. ¿Qué tal, Ángeles? Buenos días. El juez Peinado sienta en el banquillo a la mujer del presidente del gobierno, a Begoña Gómez. Sí, por lo menos el juez Peinado lo que ha hecho ha sido dar el primer paso y ya parece que no hay marcha atrás, Ángeles, porque el juez ha citado a los 3 investigados en esta parte de la investigación en la que se les atribuye un delito de malversación. En esta parte están investigadas la propia Begoña Gómez, su asesora Cristina Álvarez, pero también el delegado de Gobierno en Madrid, Francisco Aguirre, que fue secretario general en Moncloa cuando estaba contratada la asesora de la mujer del presidente del Gobierno. Lo que ha hecho el juez Ángeles ha sido transformar las diligencias de investigación en un asunto de jurado y cita a los 3 investigados el próximo día 27, un sábado por la tarde, para informarles, donde previsiblemente Peinado también pedirá a las partes que presenten su escrito de acusación para ya abrir juicio por esta presunta contratación de una asesora en Moncloa para Begoña Gómez para que le ayudara en sus actividades privadas. Eso es lo que sostiene el juez, que considera que la Audiencia de Madrid le ha avalado esta parte de la investigación y que ante la negativa de la propia Begoña Gómez y de Cristina Álvarez a declarar, ya no le queda más remedio que enviar el asunto a juicio, porque considera que la prueba documental es suficiente para abrir el juicio contra los 3 investigados. Pero a ver, para que nos quede claro, no conocemos el auto de procesamiento. Lo que conocemos es que el juez cita a Begoña Gómez y a las otras 2 personas, a su asesora, a su secretaria, a su asistente y al delegado del Gobierno, para comunicarles el acto de procesamiento. El auto de procesamiento. Eso es, Ángeles. Estos son los pasos que se siguen cuando se transforma estas diligencias de investigación en un asunto de jurado. Hay que comunicarle a los momento. Un asunto de jurado, Pedro, a un paso de ir a juicio, donde se sentarán ante un jurado popular que será el que decidirá si son culpables o inocentes. Previsiblemente ese día 27, sábado por la tarde, les comunicará esta decisión y el juez invitará a las partes a presentar el escrito de acusación. Te estaba interrumpiendo, Pedro, porque tú hablas de un asunto de jurado como si todos supiéramos qué quiere decir un asunto de jurado. Un asunto de jurado quiere decir que cuando se siente en el banquillo la va a juzgar un jurado popular. Y mi pregunta ¿es habitual que en los delitos, bueno, no conocemos el auto de procesamiento, con lo cual tampoco tenemos muy claro cuáles son los delitos que le va a imputar en ese auto, pero es habitual que sea un jurado popular quien juzgue en este tipo de delitos? Los asuntos de jurado popular, Ángeles, están tasados por la ley, o sea, el juez instructor no puede disponer a su antojo para enviar a los investigados o bien a un juicio con jurado popular o bien a un juicio con un tribunal profesional, digamos, para entendernos. El juez Peinado entiende y considera que este delito encaja en las previsiones legales para que se juzgue mediante un jurado popular, y eso es lo que ha decidido el juez instructor del caso de Begoña Gómez. Pedro, gracias. Un abrazo. Ignacio, voy contigo, que habéis adelantado en el diario esta información, sobre todo para aclarar todos estos aspectos. Es decir, no conocemos el contenido del auto de procesamiento, ¿no? Lo que conocemos es la citación, por decirlo de alguna manera. Es todo tan disparatado como suele ser habitual en el juzgado del juez Peinado. Primero, lo que hace el juez es anunciar que les va a sentar en el banquillo, que ya da el paso para procesarles por jurado, pero no ha presentado el auto de procesamiento, tampoco ha explicado las pruebas, ha enseñado las pruebas en las que se basa, ha hablado de unos correos que no están a disposición de la defensa, o sea, no le ha comunicado, oiga, estos son los delitos, estos son los hechos, y coloca un poco el carro por delante de los bueyes, por hacer un poco la metáfora. Luego les cita el sábado por la tarde. ¿Por qué el sábado por la tarde? Bueno, tiene una guardia remunerada, eso se le paga aparte, y aprovecha entre detenido y detenido que vaya por allí, pues ya entra la mujer del presidente del gobierno. Es algo que ha hecho más veces, lo de citar a gente de su investigación en domingo por la tarde o en sábado en función de sus guardias, y sigue siendo muy anómalo. Tiene una ventaja, que es que así la manifestación de acto ir en la puerta del juzgado, pues podrá haber más gente porque es un día no laborable. Luego hace otra cosa más, que es esto de es verdad que está tasado, que si es solo malversación va ante un jurado, pero es que hasta ahora se estaban investigando allí los 7 delitos capitales prácticamente. De repente la causa se reduce mucho para que pase justo por el hueco del jurado. Porque si no, no podría ser. Porque si no, no podría ser jurado, porque lo normal es que la malversación vaya con prevaricación, que era otro delito que en teoría estaba investigando, no sabemos por qué ahora desaparece, y claro, lo convierte solo en malversación para que de esa manera sea una selección aleatoria
mayoría de ciudadanos de Madrid, una ciudad donde entre PP y Vox suman el 55%, quien juzgue a Begoña Gómez. Yo todo esto lo veo, en fin, como toda la instrucción del juez Peinado, que no hay por dónde cogerla desde que empezó. Es verdad que el auto no es firme. Esto va a pasar por la audiencia provincial, que tendrá que decidir si hace suyo este nuevo disparate del juez Peinado o si lo corrige una vez más, porque ya se ha llevado unas cuantas correcciones por parte de otras instancias judiciales este juez. Elisa, tú que has calificado en algunas ocasiones de estrafalaria la instrucción del juez Peinado. Sí, ¿esto forma parte de esta estrafalariez? Sí, sin duda. Me acabo de inventar la palabra. No, sin duda, ¿no? De acuerdo con lo que dice Ignacio, todo es rarísimo, ¿no? Hacer hincapié, sin embargo, en una cosa que también es importante, que haya un jurado popular no quiere decir que el tribunal no sea profesional, es decir, hay un tribunal profesional y hay un jurado popular que es el que decide sobre los hechos. Digo que no piense la gente que no hay un tribunal profesional. En todo caso, totalmente de acuerdo, habrá que esperar a ver qué dice el auto de procesamiento. A mí también me llama la atención que vaya la malversación sola, porque se investigaban varios delitos y porque suele estar conectada con otro tipo de delitos, como también decía Ignacio. O sea, no suele ir sola la malversación. Perdona, si va sola la malversación, quiere decir que el juez descarta los otros delitos. Claro. Yo entiendo o abrirá o la procesará. No puede hacer eso porque en teoría está relacionado. Claro, por eso lo pregunto. A ver, entiendo que lo que no puedes hacer es trocearlo, es decir, si tú consideras que solo hay malversación, entonces pues todos los demás delitos decaen. Y yo particularmente, y siempre digo, no soy penalista, a mí me parece complicado que prospere un delito de malversación, no ya por las pruebas, sino un poco porque la sensación, claro, la malversación, que sabéis que es desviación de fondos públicos, tal. Claro, a una persona que ni siquiera es funcionaria, no tiene un alto cargo, es difícil de achacar, más allá de las pruebas o no las pruebas. Digo que esto es difícil. Lo consulté en su momento y me dijeron, bueno, en algún caso excepcional, bueno, no sé. Y luego todo complicado. Pero totalmente de acuerdo, esto es todo muy anómalo y yo confío, como sabéis, yo confío en el sistema judicial que, como ha pasado otras veces, pues revisen este tipo de actuaciones y digamos, pongan orden. Han puesto en orden relativamente, porque ya el hecho de que esto lleve 2 años abierto es bastante anómalo. Bueno, pero en fin, si esto es malversación, ¿qué es, por ejemplo, traerte a tu padre a vivir en la Moncloa y que tenga un asistente y un médico como tuvo el padre de Rajoy? ¿O qué es tener un asistente que se dedica a llevar las bolsas de la compra de la mujer de Mariano Rajoy? ¿Eso no era malversación? Sí, por eso digo que... ¿se puede tener un asesor personal para la mujer del presidente del gobierno solo si eres un presidente del gobierno del Partido Popular? ¿Cómo funciona? Totalmente de acuerdo, pero yo creo que aquí el punto, y eso sí que me parece interesante más allá... Ahora voy contigo, Joan, no nos hemos olvidado. Estoy de acuerdo, es que quizás se normalizan cosas, como las que has mencionado, que se debería tener un poco más de cuidado. Se normalizan y se cuestionan cuando gobierna el Partido Socialista. Sí, no, pero quiero decir que estoy totalmente de acuerdo. Si decidimos que la mujer del presidente del gobierno, sea quien sea, tiene derecho a una asistencia pagada con dinero público, se decide. ¿Pero por qué así, lo decidimos ahora y no antes? Exacto. Pero que quiero decir que como esto venía sucediendo, pues de forma natural sigue pasando. Y a mí lo que me parece, y que estoy totalmente de acuerdo con lo que decís, es que quizá llega el momento de plantearse, es que hay que poner un asesor pagado con dinero público a la mujer o a quien sea, pero que no me parece esto era mal, pacífico, pero claro, esto era como funcionaba la democracia española en los últimos 50 años. Y ahora de repente hemos decidido que no. Pero Ignacio, y lo ha decidido un juez de manera unilateral. Yo creo que es importante, a mí por lo menos me parece que es mejor tener las cosas claras, como también he dicho en su momento con relación a códigos éticos, códigos de conducta, para que no pase esto. Porque si no, efectivamente, te llega un juez y pasan estas cosas. Es decir, oiga, pongamos las cosas claras, esto se puede hacer, esto no se puede hacer, esto sí, esto no. Pero esto no puede ser que en función del equipo de fútbol las reglas es las del rugby o las del baloncesto. Porque, en fin, ¿se puede coger el balón con la mano, sí o no? No, si eres tú no se puede. Que eso no totalmente vale. de acuerdo, pero... Joan, luego hablo contigo, Elisa, si hay algo. Joan. Lo que está diciendo Elisa es que, y yo lo entiendo así, y también Ignacio, de alguna manera estamos mirando hasta ahora lo que ha pasado. Lo que está diciendo Elisa es, en el futuro, el estatuto de la mujer o del marido sí, del presidente o de la presidenta deberían tener un cierto estatuto para saber, digamos, hasta dónde llega el sostén de su actividad por parte del erario público, ¿no? Hasta ahora realmente ese estatuto no existía. Hay precedentes que ponen de relieve, como ha dicho Ignacio, que esto no es la primera vez que pasa, es decir, que hay personas en el entorno de Moncloa, ya que esa persona vive en Moncloa, que la ayudan a hacer determinadas funciones, y esta vez el juez, para que la gente lo entienda, ha decidido que unos correos electrónicos que se enviaron desde Moncloa a la Universidad Complutense
y que parece que, por lo que se dice, esos correos finalmente la Universidad Complutense les ha hecho llegar al juez. Él ahora tiene la prueba de que la persona que envió, me imagino que será esto, que envió esos correos no era Begoña Gómez, sino que era el asistente y tal, y por tanto lo que hace es imputar al asistente y al responsable de ese asistente, que era el actual delegado del gobierno, que entonces era secretario de la Moncloa, en este tema, ¿no? En el fondo estamos hablando del envío de unos correos por parte de la asistenta, digamos, de Begoña Gómez. Esto, si lo entiendo, debe ser esto, ¿no? Sí. Esto es que en su trabajo de asistenta utilizó su tiempo en algunas gestiones privadas de la mujer del presidente del gobierno. Sí, exacto. Es un disparate. No sé, o sea, a mí me parece que, en fin, yo, si queréis, hacemos una construcción ideal de cómo tiene que ser la función pública y hacemos un modelo ideal. A mí sí me gustaría. Estaría genial, pero no puede ser que cambie sobre la marcha. Sí. O sea, estaría genial y hasta podemos estar de acuerdo en que sería ideal, no sé, construimos la manera, que exista un estatuto de la pareja del presidente, que se vincule, claro, y que quede claro que tiene derecho a tal, ¿no? Que yo creo que es bastante razonable, porque la realidad es que tiene algunas funciones institucionales, no en esta democracia, en todas, las del mundo. Sí, pero esto no eran funciones institucionales, ese es el tema. Lo mismo que no lo es llevar las bolsas. Hombre, si quieres convertir en un gran ánimo de lucro lo de la Complutense, hablamos de lo que cobraba Begoña, Ignacio, que no llegaba al SMI. No me hagas decir cosas que no he dicho. Yo creo que clarificar qué es lo que se puede hacer con cargo a un asistente con dinero público por parte de la persona que ocupe en cada momento esa posición, a mí me parece que ayudaría un montón, bien, más allá de lo del juez Peinado, que estoy de acuerdo. ¿Por qué? Porque precisamente evitas este tipo de cosas. Y luego insisto para mí es el disparate mayor, que es que de repente, después de un año, 2 años año y medio que lleva esta investigación, que ha ido por tierra, mar y aire, que acordaos que estaba corrupción en los negocios, que estaba el cohecho, el PP diciendo 5 delitos, está imputada, de repente desaparecen 4 y solo queda el oportuno para poder llevarla al jurado. ¿Estamos de acuerdo? Pues ya raro, ¿verdad? Pues muy raro. Y además esto pasa el día después que conociéramos que la jueza envía también al banquillo a la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Javier Alonso, buenos días. Buenos días. Y más allá de la parte judicial de todo esto, hay una parte política. Recordemos que desde el primer momento ha defendido la presidenta de la Comunidad de Madrid que su pareja es un ciudadano particular que está siendo perseguido por Hacienda y por la justicia española, por todas las instituciones del Estado, pero lo cierto es que desde la Comunidad de Madrid se le defiende sobre todo, y se habla de él desde el jefe de gabinete, sale del jefe de gabinete de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel Rodríguez, que inmediatamente después de que se conociera el procesamiento de González Amador puso ese tuit cuestionando la figura de la juez que le manda al banquillo. Claro, ayer le preguntaban a Isabel Díaz Ayuso si desautorizaba esas declaraciones vía redes sociales de su jefe de gabinete, y ella no lo ha desautorizado. No hubo sorpresa. Ayuso evitó esa desautorización, lo hacía de esta manera. Yo no puedo valorar ni cada comentario que se hace en redes, ni tampoco la trayectoria de cada juez. Pero sí que lo hizo, y de hecho ella siguió la estela de Rodríguez, lo hizo deslizando la idea de que la jueza firmó ese auto, el auto que envía al banquillo a su pareja, al compás de los intereses políticos que marca Moncloa, y haciendo hincapié además, Ángels, en la provisionalidad de la magistrada, como hizo horas antes el propio Miguel Ángel Rodríguez, precisamente para sembrar dudas sobre su imparcialidad. Sí que es verdad que cuando ayer conocimos la decisión de esta jueza, que es transitoria, ¿no?, sí que pensé qué viene a continuación en el entorno de Sánchez. Y mira, hoy tenemos ya el procesamiento de su hermano. Diferencia en las formas, pero al final coincidencia en el fondo. Se trata de deslegitimar una investigación que tiene a su novio a la espera de fecha para sentarse en el banquillo, y es que Ayuso sigue tratando de proyectar la idea de que todo es una operación de Estado. Hasta hace unos días era para destruirla a ella, ahora, según dice, es para tratar de empatar en lo que a corrupción se refiere. Cada caso de corrupción, rescates, siempre tienen ahí al mismo, al señor que no ha tenido todavía juicio. Llamativa cuanto menos la forma en la que la presidenta madrileña se refirió a su pareja. Sigue reduciendo sus problemas a una mera inspección fiscal, aunque esta vez la presidenta madrileña evitó ponerle apellido, y esto, Ángels, también fue llamativo. Ayuso no se atrevió a hablar ni de inspección salvaje ni de que estuviera esa inspección sacada de quicio. Javier, gracias.
A vosotros. Claro, porque al final, si avala las palabras vía redes sociales pronunciadas por su jefe de gabinete, Joan está acusando a la jueza de lawfare, entiendo, la presidenta de la Comunidad de Madrid. Algo que critica constantemente cuando desde el Partido Socialista o desde la presidencia del gobierno se hace alguna crítica a alguna actuación judicial. No, de hecho está avalando las palabras de Miguel Ángel Rodríguez de una manera, digamos, más sutil, menos directa, porque sería, digamos, decir directamente que hay un proceso de lawfare, ¿no? Y entonces utiliza esa lógica de este señor aparece cuando conviene, ¿no? Y entonces ahora conviene porque está en marcha el procesamiento del hermano de Pedro Sánchez y entonces vuelven a sacar este señor entonces realmente la práctica está asumiendo la lógica de lawfare, ¿no? Esto es lo que está pasando. Elisa. Sí, no, totalmente. Yo he hablado hoy de las claves en ese sentido. Es decir, claro, lo que llama mucho la atención es que una persona que constantemente critica, con razón, a sus oponentes políticos cuando hablan de lawfare, cuando le toca a ella, oye, resulta que también, ¿no? Es curioso, aunque no haya mencionado el término, está claro que Miguel Ángel Rodríguez no dice eso sin su consentimiento, sin su aval, porque es su jefe de gabinete. Y también llama muchísimo la atención el tema de que, claro, aquí, porque alguien me decía, es que los casos son diferentes. Claro, son diferentes porque aquí había una propuesta de llegar a una conformidad. Por tanto, es difícil que a nadie le pueda extrañar que se habla un juicio oral por esto, porque ya había por lo menos esa cuestión estaba, digamos, entre comillas, pacífica. Por tanto, llama la atención. Pero otra cosa que también quería decir con esto de la coincidencia temporal que tanto les gusta a los políticos, ¿qué coincidencia? Oiga, mire, es que siempre digo lo mismo. Más allá del juez Peinado, que estoy de acuerdo, los sábados por la tarde no es normal, los juzgados tienen unos plazos, van haciendo sus diligencias y en un momento dado que no tiene por qué coincidir con las necesidades del político de turno, me viene bien o me viene mal, dicen, pues abro juicio oral. Lo digo porque constantemente, qué casualidad, mire usted, como soy abogada en ejercicio, insisto, es que hay unos plazos que son los plazos procesales que terminan en un momento dado con las partes y tal, que eso coincide, le viene mal, es que siempre le viene mal a alguien. Pero entonces, es distinto, yo creo, porque es verdad que en el caso de la audiencia provincial de Badajoz yo no tengo ninguna duda de que es el plazo razonable. Y, en el caso del hermano del presidente del gobierno. Digo que dicen, no, qué casualidad. Pero el caso juez Peinado todos son casualidades, que hemos tenido de estas 15 a lo largo de la instrucción, Ignacio, siempre con Sánchez de viaje fuera de España, siempre en la víspera de unas elecciones, siempre, en fin, hemos visto de todos los colores, del juez de todos los sabores. La razón, pero la audiencia provincial pero de Badajoz. Termina, el juez Peinado es un juez que está haciendo política, en mi opinión. Y es bastante evidente por sus actos. O sea, no se explica mucho de las cosas que está haciendo el juez Peinado sin entender el prisma político y las consecuencias políticas que tienen. Y luego hay otro dato que conviene desmontar con el simple calendario. O sea, esto que dice Isabel Díaz Ayuso de que todo lo de su pareja es una reacción frente a la mujer y el hermano del presidente, pues es que basta con ver el calendario. La investigación judicial por el fraude fiscal empieza en marzo del 24. La denuncia de manos limpias contra Begoña Gómez es de 15 días después. Es al revés. Es algo instrumentalizado para hacer un falso empate diciendo, pues si mi novio es un defraudador, tu mujer es una corrupta. Y la denuncia del hermano es también por manos limpias 2 meses después. Y además ni siquiera son las únicas rarezas de estas dos denuncias, porque tú decías bien, el caso del fraude fiscal es bastante pacífico, pero no solamente porque el propio abogado de González Amador lo reconozca y haya intentado llegar a un acuerdo, que es probablemente lo que tendría que haber hecho ya hace tiempo, sino porque esto no arranca por una denuncia de un sindicato ultra con recortes de prensa basados en bulos, porque en las 2 denuncias anteriores había bulos, sino que se basa en una inspección de la agencia tributaria que ya ha acreditado el fraude. Otra cosa es el delito, si ha habido dolo, pero el fraude es pacífico, está reconocido por el propio González Amador. Claro que defraudó, coló 1,7 millones de euros en facturas falsas y le pillaron. En el caso de las denuncias de manos limpias, las 2, las de Begoña Gómez y las de David Sánchez, las 2 tienen cada una su bulito dentro. En la de Begoña Gómez, esa Begoña Gómez que tenía subvenciones en Cantabria y que era una persona que se llamaba igual pero que no tenía nada que ver, y en el caso del hermano de Pedro Sánchez decían que tenía 2 millones de euros en acciones del BBVA que también era falso. Las 2 basadas en recortes de prensa falsos. ¿Puedo decir algo? Por terminar, por terminar, es un poco lo que, más allá de los casos concretos, y yo creo que es muy diferente lo de juez Peinado de lo de Badajoz, totalmente, más allá de que las denuncias contuvieran o tuvieran bulos, pero parece que lo de la Audiencia Provincial de Badajoz, insisto, la instrucción era mucho más seria y creo que ya veremos lo que pasa, pero no se puede comparar. Pero es que a mí lo que me interesa es comparar la estrategia de los políticos, que es un poco lo que digo, las claves. Es que qué casualidad que cuando a ti te viene políticamente mal, insisto, con
con independencia de los casos, que son muy diferentes. Uy, lawfare, también conspiración mediática, qué coincidencia temporal. Hombre, para cualquiera que lo mire desde fuera dice, oye, qué estrategia más parecida. Pero dependerá de cada caso. Es que no es igual lo que hace Peinado a lo que hace la jueza Rodríguez Medel. Hablo de la estrategia de defensa de los políticos. Última cuestión. No, y luego además lo que hay la declaración que aquí se divulgó, ¿no? de la inspectora de Hacienda, que era brutal, ¿no? El audio de cuando testificó ante el juez la inspectora de Hacienda. Era brutal, o sea, allí se veía, ¿no? El año 20, 300.000 euros de declaración, el año 21 1.300.000. Un año después, el mismo año en que ya era presidenta ¿no? Díaz Ayuso, 1.300.000. Y claro, y facturas pagando falsas, menos a Hacienda. O sea, ya no solo es que de golpe y porrazo se ganó bien la vida, sino que además no declaró Hacienda. Es decir, porque pagó menos Hacienda de lo que había pagado habiendo cobrado 300.000. Tienen una dimensión totalmente distinta, pero bueno. Dejadme los últimos minutos para algo que pasó ayer en el Congreso de los Diputados y que vuelve a marcar un poco esa debilidad parlamentaria de la que tanto hablamos aquí. Ayer se votaba esa transferencia de competencias, ese traspaso de competencias migratorias a Cataluña que había pactado el Partido Socialista con Junts y no salió adelante. Josué Coello, buenos días. Hola de nuevo, Ángel. En esta ocasión no salió adelante porque a los votos de PP y de Vox se unió Podemos, porque dice que era un traspaso de competencias que tenía tintes xenófobos. También se desmarcaron algunos diputados de Sumar. Y por si alguien tuviera alguna duda, Míriam Nogueras dejó claro el por qué quieren esas competencias en Cataluña, por qué las quiere Junts. Sí, lo de anoche en el Congreso nos ha dejado varias fotografías del estado de esta legislatura y de la estabilidad parlamentaria con la que cuenta el Gobierno. De un lado, en el Ejecutivo ven el vaso medio lleno y creen que lo ajustado de la votación invita a intentar de nuevo la tramitación de esta delegación de competencias. Pero, a su vez, fuentes del Gobierno reconocen que el discurso de Nogueras no ayuda a tender puentes con los socios que rechazaron el texto. Discurso muy próximo al de Aliança Catalana, hablando, por ejemplo, de identidad. La supervivència de la nostra identitat no està garantida, sobretot per l'enorme impacte que aquest fenomen té en la llengua catalana. O también poniendo el foco en las ayudas sociales. Més del 40% dels immigrants a Catalunya no treballen i molts d'ells han de rebre ajudes socials per poder viure. Un discurso que incomoda en el PSOE, donde a su vez confían en que Junts pueda modularlo para atraer a los socios más críticos y volver a contar con el bloque de investidura. Y aquí encontramos una segunda fotografía que nos dejó el pleno de ayer. El de la izquierda parlamentaria en el Gobierno y preocupación por la estrategia de los últimos meses de Podemos y reconocen que será difícil contar con ellos para según qué votaciones. Por eso, ayer los morados recibieron el reproche de algunos socios como Esquerra o como Bildu. Gabriel Rufián, Jon Iñárritu. Es terriblemente peligroso y preocupante. Todos aquellos partidos que apoyamos la investidura, nos sintamos o no nos sintamos parte de esa mayoría, da igual cómo nos llamemos, o somos todos y todas corresponsables en cada norma, o aquí no se aprueba nada. Y la última fotografía nos la dejó Sumar, nueva fisura en el grupo parlamentario con dos diputados, Alberto Ibáñez de Compromís y Jorge Pollo de la Chunta, votando no al traspaso de competencias frente al sí que pidió Yolanda Díaz en los días previos. Una colección de fotografías, Ángels, a las que habrá que añadir las instantáneas que nos deje la negociación del decreto del embargo de armas, porque en el Gobierno reconocen incertidumbre por los números para sacarlo adelante. Josu, gracias. A vosotros. Más allá de esa debilidad parlamentaria de la que hemos hablado aquí en innumerables ocasiones, a mí, Joan, no me tranquiliza escuchar a Míriam Nogueras hablando de inmigración. Estamos hablando de un traspaso de competencias y quien defiende ese traspaso, esa transferencia de competencias en materia de inmigración, es alguien que utiliza un discurso realmente alarmante. Sí, yo creo que aquí, evidentemente, para que todo el mundo tenga los datos en la cabeza, digamos, la encuesta que publicó La Vanguardia el domingo pasado genera estos efectos. Es decir, claro, Aliança Catalana en la encuesta, repito, es una encuesta, se dispara y el principal perjudicado es Junts. Aliança acaba siendo la primera fuerza en esta encuesta, repito, en Girona o en Lleida. Y el partido que pierde más votos en ese sentido es Junts. Entonces, claro, yo creo que el discurso de Míriam Noguera, partiendo de la hipótesis que sabía que no saldría adelante, estuvo más dirigido
a recuperar, digamos, espacio político entre aquellos que están perdiendo, ¿no? Que están cambiando el voto de Junts a Alianza, que no a intentar convencer, porque evidentemente ese discurso alejó precisamente a los potenciales aliados de esa transferencia de competencias. Me refiero pues a Bildu, etcétera, o Esquerra en ese sentido, ¿no? Elisa. Sí, no, totalmente de acuerdo. Esto solo se entiende con esa clave, ¿no? Es decir, tienen que competir ahora con Alianza Catalana y este es el tipo de discurso de Alianza Catalana. Lo que pasa que, claro, habéis mencionado antes también, y lo mencionamos aquí continuamente, el problema es cuando un discurso de un partido de derechas, digamos, más o menos, no sé cómo decirlo, institucional se convierte, o clásico, sí, gracias, se contamina o se convierte en un discurso de ultraderecha, porque entonces tienes un problema grande, ¿no? Y está claro que en el ámbito de Cataluña está pasando eso. Entonces, estos señores ven que Alianza Catalana les come la tostada y voy a asimilar ese discurso a ver si siguen votándome a mí. En Cataluña pasa como pasa con el PP con Vox, estoy de acuerdo. Y aquí es que lo que está asumiendo Junts es el riesgo bastante real de que les pase lo que le pasó al PSC con Ciudadanos en Cataluña. Que de repente sean sobrepasados electoralmente en este ciclo electoral, en los próximos años, por este partido de ultraderecha, que es más independentista que ellos, pero que al mismo tiempo tiene un discurso durísimo con la inmigración que conecta con una parte del votante catalán. Y es un tema realmente preocupante, ¿no? Pero en el fondo demuestra hasta qué punto Cataluña es Europa. Es lo que está pasando en exactamente todos los países. En el caso de Junts, en el caso de Junts, no solo el tema migratorio, que sí, sobre todo, sino también la propia desconcierto que hay en mucha de la gente de Junts sobre la deriva del partido en todos los sentidos. Hoy leía en La Vanguardia un grupo de alcaldes de Junts per Catalunya que han pedido una reunión porque estos son los que están cerca de la gente, los que gestionan los problemas reales de la gente y se encuentran muy alejados del discurso de Junts, ya no solo en materia migratoria, ¿eh? Yo creo que tienen un problema, una metáfora, que es que tienen el termostato en la terraza. O sea, si tienes a tu líder en Waterloo, pues exacto, pues es que es muy complicado ajustar la temperatura. Pausa y seguimos. Vamos a ir terminando ya este abierto para abrir la página del magazine de Hoy por Hoy. Sergio Castro, Pepe Rubio, buenos días. Buenos días. ¿Con qué escribimos esa página? Vamos a escribirla a partir de unos minutos en el rincón en la esquina. No sé si se ha dado alguna vez que los dos estén fuera de tu jurisdicción, pero que estén juntos. Yo yo sé, tampoco lo recuerdo. Igual sí, pero tal vez no. Sí, me dicen que sí, bueno, ha pasado. Entonces, pero yo sobrevivimos, estoy acongojada. Ya, porque puede que los dos juntos se distraigan mucho más que por separado. Pero no pasaría nada, porque vamos a hablar hoy de distracciones. Y en el 900-100-800 les pedimos ya que nos cuenten las suyas, aquellos despistes cómicos, surrealistas, hilarantes que les sucedió y cómo salieron del paso. Buscamos en este plano, en el de ustedes, en el de los oyentes, una sonrisa. Que luego otro tipo de distracciones ya las tratamos con Marta Sanz y Manuel de Cal. Vale, espero que ellos no se distraigan. ¿Qué más? Viaje de ida hoy con Dolores Vargas la Terremoto. Ole. Para los que no les suene el nombre, yo digo Achilipú, Apú, y ya está. Ya la tenemos ubicada. Ya la tenemos ubicada, pues sí. Eso. Y luego vamos a terminar con, del viaje de ida, vamos a irnos al viaje de mi padre, que es el título del libro. No del tuyo. De Julio Llamazares, que bueno, digamos que él no atendió en su momento a lo que le pasó a su padre durante la guerra y el viaje que hizo. No le escuchaba. No le escuchaba demasiado. Se arrepintió, ya era tarde, así que ha decidido recorrer el mismo camino que hizo su padre, en los mismos periodos invernales que hizo su padre hace casi 86 años, para tratar de completar lo que él no escuchó y le contó entonces su padre, que era la primera vez que salía de su pueblo. Y de las pocas más que exacto, salió. O sea, el gran viaje de su padre fue en la guerra civil. Mira, te ha sobrado un minuto. ¿Ves? Para quejarme. Es que siempre te quejas. Sí, me quejo por todo. Venga, pues vamos a terminar aquí para que escuchen bien la música y tomen aire, que vamos a distraernos a partir de las 10 de la mañana. Ignacio Escolar, Elisa de la Nuez, Joan Subirats. Hasta la semana que viene. Hasta luego. Adiós. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.